la señal de Puerto Rico. PAB 550, Eco 93.1, noticias, información, entretenimiento en tu radio AM y FM. Opiniones cruzadas, tú también. Una voz, cuatro formas de mirar. Conecta Puerto Rico, vamos a dialogar. Con Tecnoboom aprendemos sin miedo. Con Tecnoboom aprendemos sin miedo. En voz alta la salud va primero. PR no olvida ni lo hará jamás. Lo viral que importa y el bien social. Emprende con Conecta Local. A dar una vueltita es lo natural. Participa, gana, ríe y aprende. Conecta y exprésalo. La isla no se detiene. Saludos Puerto Rico, ya estamos al aire por WPAB 550 AM, por Eco 93.1 FM y en vivo también a través de nuestras plataformas digitales. Les acompañamos Marisaida Morales, Anet Rodríguez, Marilia Padua, Jacqueline del Toro, María Eugenia Ginés y Alana Pagán, en este espacio hecho para ustedes donde todas las voces se encuentran. Hoy es lunes de autocuidado y conciencia y hemos preparado una tarde de información, reflexión y conversación sobre temas que impactan nuestra salud, bienestar y calidad de vida. Como cada lunes tendremos nuestros espacios dedicados al bienestar emocional, la conciencia social, el análisis y la conversación sobre los temas que nos afectan como individuos, familia y comunidad, a través de segmentos como Conecta Contigo, En Voz Alta y otros espacios especiales que nos invitan a mirar la realidad desde distintas perspectivas. Además, compartiremos noticias, historias y contenidos pensados para acompañarte, orientarte y mantenerte conectado con lo que sucede en Puerto Rico. Así que póngase cómodo, porque aquí comienza Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. ¡A conectarnos! En 3, 2, 1. Estas son las noticias de la tarde para hoy lunes 20 de julio de 2026. Murió un ser querido y nadie sabe qué hacer. Miles de familias en Puerto Rico enfrentan la herencia sin testamento, sin orientación y sin un abogado. Cada año, miles de familias puertorriqueñas se enfrentan a uno de los procesos más dolorosos y complejos que existen: tramitar una herencia en medio del duelo sin saber por dónde empezar. Cuando una persona fallece sin testamento en Puerto Rico, la ley activa automáticamente la sucesión intestada. El primer paso obligatorio es la declaratoria de herederos, un trámite que puede realizarse ante el tribunal de primera instancia o directamente en una notaría. Pero lo que pocos saben es que sin ese documento, los bancos, el registro de la propiedad y otras entidades pueden negarse a procesar cualquier gestión relacionada con los bienes del fallecido, incluyendo cuentas bancarias, vehículos y propiedades. La abogada Claudia Landor Concepción, quien se ha dado a la tarea de educar al público puertorriqueño sobre este tema, advierte que si usted no tiene hijos, no está casado, no tiene padres, ni hermanos, ni sobrinos y fallece sin testamento, el último heredero bajo esa ley es el gobierno de Puerto Rico y el caudal pasa al fondo de la Universidad de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico falla en 2026 sobre herencias. Establece un nuevo precedente sobre cómo valorar acciones corporativas en una sucesión. El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió en febrero de 2026 una decisión que sienta precedente en materia sucesoral y que afecta directamente a familias que heredan empresas, acciones corporativas o negocios. En el caso 2026 TSPR 8, el Alto Foro determinó que las acciones corporativas que componen un caudal hereditario deben valorarse conforme a su precio real en el mercado al momento del avalúo del usufructo viudal, no al valor que el testador haya asignado en el documento.
El caso involucra a la empresa B. Suárez y compañía y una herencia dividida entre nietos, 2 hijas y la viuda del causante. El Supremo también estableció que los herederos no pueden decidir unilateralmente satisfacer la cuota viudal mediante una renta vitalicia si el testador ordenó expresamente que se saldara en efectivo. La decisión reafirma un principio central del derecho sucesoral moderno en Puerto Rico. La voluntad del testador es ley y los herederos no pueden alterarla a su conveniencia. La bola de nieve de las herencias en Puerto Rico, propiedades que se pierden, deudas que se acumulan y familias que se fracturan por no planificar a tiempo. En Puerto Rico, uno de los errores más comunes al enfrentar una herencia es contribuir a lo que se llama la bola de nieve, que son herencias con propiedades que terminan acumulando muchos herederos desde el abuelo, el tío abuelo, las tías, los primos, los padres, los hermanos y la viuda, hasta convertirse en un problema de deuda con el crimen y un estorbo público. La abogada notaria que identificó el patrón es contundente. La raíz del problema es no planificar con tiempo. A mayor paso del tiempo, más complicado puede resultar el trámite para la liquidación de las herencias y la correspondiente adjudicación de las propiedades inmuebles, especialmente cuando ocurren eventos adicionales, como la muerte o incapacidad de alguno de los herederos, la participación de menores de edad o el desconocimiento del paradero de algunos familiares. El resultado, propiedades que acumulan décadas de deudas contributivas sin que el CRIM realice ninguna gestión de cobro, y comunidades enteras degradadas por el abandono de inmuebles cuyos herederos legales no pueden o no quieren ponerse de acuerdo. Proyecto de ley avanza en Puerto Rico para convertir propiedades embargadas por herencias abandonadas en vivienda asequible para las familias. De manera unánime, la Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó el proyecto de la Cámara 1122, que busca que las propiedades embargadas por el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, el CRIM, puedan ser transferidas a los municipios gratuitamente para crear proyectos de vivienda asequible. La medida, impulsada por la representante del PNP, Tatiana Pérez, convierte en política pública del gobierno que los municipios utilicen esas propiedades para el desarrollo de vivienda social, comunitaria y cooperativas de vivienda, rehabilitando zonas abandonadas y en aprieto habitacional. Un estudio de la organización Habitat reveló que una tercera parte de las propiedades declaradas estorbos públicos en Puerto Rico tienen deudas de hace años, algunas de décadas, y no se ha realizado ninguna gestión de cobro. Otra tercera parte tiene informaciones indebidas, como casos de personas fallecidas hace 15 años, cuyas propiedades jamás fueron corregidas en los registros. La medida enfrenta críticas de expertos que advierten que sin recursos municipales para asumir esas deudas históricas, el proyecto podría complicarse en su implementación. Lo que nadie te dijo sobre hacer testamento en Puerto Rico. La ley cambió en 2020 y la mayoría de las familias todavía no lo saben. Desde el 28 de noviembre del 2020, Puerto Rico tiene un nuevo Código Civil que transformó por completo las reglas del juego en materia de herencias, y la gran mayoría de las familias en la isla lo desconoce. Bajo la nueva legislación, el cónyuge sobreviviente y los descendientes comparten la herencia en igualdad de condiciones, y la porción forzosa quedó fijada en la mitad del caudal hereditario, eliminando el antiguo esquema de tercios. Pero el cambio más profundo no está en los números, está en la autonomía. Hoy, si usted no tiene hijos, no está casado, no tiene padres vivos, puede decidir libremente a quién le deja el 100% de su herencia, incluyendo a una pareja consensual, a una organización sin fines de lucro o a quien usted elija. Si usted no hace testamento y no tiene hijos, esposos, padres, hermanos ni sobrinos, quien último hereda es el gobierno de Puerto Rico, y todo va al fondo de la Universidad de Puerto Rico. Hoy, en Una Voz, Cuatro Miradas, la conversación que su familia necesita tener antes de que sea demasiado tarde. Amigas y amigos, ya repasamos los titulares más importantes, y uno de ellos debemos darle una mirada preventiva y muy cercana a la realidad de muchas familias puertorriqueñas. Aunque el Código Civil de Puerto Rico cambió hace varios años, todavía hay muchas personas que desconocen cómo esas modificaciones pueden afectar el destino de su patrimonio y la tranquilidad de sus seres queridos cuando ya no estén. Les habla Jacqueline. Continúa con nosotras en Una Voz, Cuatro Miradas, porque aquí ninguna noticia pasa por alto. Siempre la analizamos y la debatimos.
Bienvenidos al segmento Una voz, cuatro miradas. Y en medio de tantas noticias hay algunas que no solo nos informan, sino que nos invitan a planificar el futuro con responsabilidad. La noticia que comentábamos en los titulares nos recuerda que desde el 2020 Puerto Rico cuenta con un nuevo Código Civil que modificó aspectos importantes sobre las herencias y los testamentos. Sin embargo, muchas familias todavía desconocen cómo estos cambios podrían afectar la distribución de sus bienes. Hoy, por ejemplo, una persona que no tiene hijos, no está casada y no tiene padres vivos, puede decidir libremente quién heredará su patrimonio. Pero si no deja un testamento y no existen familias llamadas a heredar según la ley, ese patrimonio puede terminar pasando al Estado conforme a lo que dispone el Código Civil. Y esto nos lleva a una conversación que es bien necesaria, definitivamente. ¿Cuántas familias están dejando decisiones tan importantes al azar simplemente por desconocimiento o por evitar hablar sobre la muerte y la planificación patrimonial? Porque hacer un testamento no significa prepararse para morir, significa proteger a quienes queremos y evitar conflictos futuros. Yo creo que, ¿verdad? Editamos un poco a la conversación, pensamos, no que seamos eternos, pero esa situación de la muerte, ese tema de la muerte como que lo vamos postergando y siempre pensamos que habrá tiempo. Habrá tiempo pues, de decidir, quizá, en mi caso, por ejemplo, claro, que no tengo hijos, que mi mamá ya está bastante mayor, y mis hermanos, pues lamentablemente, ¿verdad?, uno solamente me queda. Así que pues los herederos, en ese caso, serían mis sobrinos. Pero que de hecho desconocía el detalle del Código Civil, la enmienda, que entonces yo no tengo ya los herederos forzosos, sino que puedo seleccionar a la persona que heredará pues mi casa, en este caso. Claro. Jacqueline, un poco lo que tú traes, el elemento de evitación es algo que se da mucho. Dentro de mi práctica, ¿verdad?, de psicología, yo he visto que no es que a las personas no le importe el tema, es que las personas evitan hablar del tema para que no les genere malestar. Yo he visto adultos mayores que tienen 70 y pico, 80 años, y tú le dices, ok, ¿cómo va tu planificación para tu, ¿verdad?, acto fúnebre, lo que tiene que ver con herencia? No, yo no voy a hablar de eso. Y eso es un poco un mecanismo, ¿verdad?, de defensa, que viene siendo la evitación, que lo que hace es postergar esas conversaciones incómodas para aliviar el malestar, cuando en realidad a largo plazo va a seguir generando malestar, no solo en la persona la persona que fallece evita hablar de eso, sino los familiares que están evitando atender el tema son los que tienen que bregar posteriormente cuando la persona fallece. Así que en ese sentido, mi exhortación es que hablemos de esa planificación patrimonial, y eso es un acto de cuidado, de amor, no solo a nosotros mismos, sino a los que se quedan una vez yo no estoy. Sí, también que se siga entonces la voluntad de una, porque, ¿verdad?, en mi caso, pues yo puedo decidir a quién sí y quién no. Claro. Porque, ¿verdad?, fruto de mi trabajo. Eso es así. Es que es importante que planifiquemos. Claro. Porque siempre en la familia hay uno. Hay un listín. Sí, hay un listillo, tú sabes. Siempre hay uno. Claro. Y si tú quieres dejar las cosas a una persona, pues déjasela a esa persona, pero hazlo por escrito, hazlo como debe ser. Se debe ser. Porque básicamente es como dice Jacqueline, uno trabaja, uno hace sacrificios y pues uno desea que su patrimonio, aunque yo soy de las que pienso que yo no me voy a llevar nada a la tumba, nadie se lleva nada a la tumba. Claro. Y pues básicamente, pues si tú quieres proteger a unas personas, pues eso hazlo por escrito. Claro. Pero personalmente soy de las que pienso que uno no se lleva nada, que uno debe disfrutar la vida, pero como bien dije, hay unos listitos. Claro. Y para evitar problemas familiares, porque de ahí radican, ¿verdad? Sí. Ahí radican muchos problemas. Eso lo va a estar tocando la doctora Marilia Padua en unos minutos. Claro. Pues usted evita esos problemas. Y mira, Mari, entre familiares. Claro. Pues, y la realidad es que cuando tú vas a hacer un proceso de herencia, yo no lo he pasado directamente, pero sí con mi esposo y su familia. A veces uno cree que es más fácil de lo que es. Y tener que trabajar la declaratoria de heredero. Costoso. Y tener que esperar el tiempo que el CRIM vaya y vea la propiedad y aquello, y si no está ¿cómo se dice?, tasada, ir a hacer todo ese proceso y pasarlo a nombre de los herederos. O sea,
eso es un revolú. Por eso requiere una planificación, requiere que nos sentemos a la mesa a tener la conversación para cuando ese momento llegue, que nos va a llegar a todos, gente que me está escuchando, todos vamos a fallecer en algún momento porque no somos eternos, pues hay que atender esa situación con la mayor responsabilidad porque realmente los que quedan, ay Dios mío, es un problema grande si no se hace ese proceso de planificación. Ya la abogada nos dirá más ahorita. Y no hay nada chiquito, o sea, si usted tiene, qué sé yo, una mata de plátano, no importa. Sí, no importa, hágalo, porque vuelvo y repito, pues en todo lo, ¿cómo es que dice ese refrán que a mí se me olvida? ¿Cuál es? Que se cuecen habas. Exacto. En todas las cocinas se cuecen habas, creo pues, que. Qué algo sé así. yo, algo así. Es que yo cambio nombre y cambio refranes, perdónenme. Pero es una realidad, o sea, evitemos el problema y también, mira, hasta yo pienso que hasta tú no tienes ni que compartir lo que tú vas a repartir. Porque entonces si tú lo compartes también van a haber peleas. Claro. Mire, usted hágalo solito, vaya a ser un abogado y haga las cosas, ¿verdad? Como dice, y ahí el que pelee, pues que pelee solo, pero ya la cosa está repartida. Exactamente. Y definitivamente hoy confirmamos que planificar una herencia no es únicamente un asunto legal o económico, es también un acto de responsabilidad, previsión y amor hacia quienes formarán parte de nuestro legado. Recordemos que conversar sobre el futuro, conocer la ley y otorgar un testamento cuando corresponde puede evitar conflictos familiares, proteger nuestra voluntad y brindar tranquilidad a quienes más queremos. Nos vamos a una pausa y regresamos con Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Donde todas las voces se encuentran. ¿Recibiste un mensaje de texto del Hospital Damas para pagar? Asegúrate que sea nuestro número, 1877-568-8686. Completa tu información personal. Verifica si el balance es correcto. Selecciona tu método de pago. Paga fácil a través de nuestro nuevo portal. Pagar nunca fue tan rápido y seguro, sin filas, desde tu celular. En el Hospital Damas, te queremos bien. Alarmas de Ponce, fundada en el 1974, brinda el servicio más completo de seguridad en todo Puerto Rico. Instalamos y damos mantenimiento a sistemas de alarmas contra robo, fuego, circuito cerrado de televisión, intercoms, controles de acceso y emergencias médicas. Pregunte sobre nuestro sistema inteligente para su hogar o negocio. Llámanos al 843-2225, 843-2225. Alarmas de Ponce, brindando servicio en todo Puerto Rico. Ofitec es tu agente autorizado Xerox que facilita tu trabajo y estudio. Tenemos la impresora multifuncional que necesitas para tu oficina en el hogar. Equipos de calidad Xerox que se ajustan a todo presupuesto. Suministros de bajo costo y siempre disponibles cerca de ti. Ofrecemos apoyo técnico, configuración remota y planes de materiales incluidos. Disponibles para entrega inmediata. Ofitec en la avenida Fagot 2980 frente a Walgreens en Ponce. 259-1034. Y estamos de regreso en Conecta Puerto Rico. Y como hemos estado hablando desde el inicio del programa, hoy vamos a hablar del impacto que tiene este elemento de herencia y duelo en la salud mental. Porque saben que hay momentos en que se pone a prueba a la familia y la pérdida de un ser querido es sin duda uno de esos momentos. Sin embargo, hay una realidad que muchas veces duele tanto como esa ausencia y es cuando el duelo se mezcla con esos conflictos familiares, diferencias económicas y asuntos que nunca se resolvieron. Yo siempre digo que la muerte de un familiar es como levantar la alfombra a la que se le ha metido la basura durante mucho tiempo y se ha escondido bajo la alfombra. Cuando esa persona fallece, es como si levantáramos esa alfombra y sale todo eso que estaba allí acumulado. Hoy queremos conversar sobre cómo una herencia puede convertirse en el detonante de viejas heridas, de resentimiento y de distanciamiento que terminan afectando profundamente la salud emocional de los miembros de la familia.
Porque ¿saben qué? Cuando el dinero ocupa el lugar del diálogo, muchas veces no solo se pierde una propiedad, también se pierden relaciones que parecían inquebrantables. Quiero escuchar a los radioyentes y les voy a dejar una pregunta para que se la contesten allá en casita o nos las pueden responder a través de nuestro programa en las redes sociales. ¿Crees que las discusiones por una herencia terminan causando más daño a una familia que la propia pérdida del ser querido? Y les dejo esa interrogante ahí para que lo vayan pensando y lo vayan contestando. Miren, para mí es importante que podamos entender por qué todas estas cosas pasan. Y voy a compartirles lo que se ha ido investigando a través del tiempo, porque hay investigaciones sobre esto. Esto no es un tema nuevo, no es una percepción, está científicamente documentado lo que sucede. Y quiero empezar hablando del concepto de, ¿verdad? Que lo trae la teoría del duelo familiar, y esta teoría es trabajada por Pereira y Banotti, y ellos explican que así como una persona enfrenta un duelo individual, la familia completa también atraviesa ese duelo, y eso se conoce como duelo familiar, no un duelo individual, sería un duelo familiar. Y ese es el proceso donde todo el sistema familiar tiene que reorganizarse tras la pérdida de uno de los miembros, sobre todo si ese miembro era, ¿verdad? Como digo yo, la columna de esa familia. Estudios sobre dinámica familiar y duelo han encontrado una relación directa entre el duelo complicado y lo que se llama esa homeostasis familiar, es decir, ese equilibrio interno del sistema. Así que cuando una familia pierde su estructura habitual y no logra reasignar los roles, redistribuir las responsabilidades y sobre todas las cosas, sostener una comunicación adecuada, es mucho más probable que ese duelo se complique. Y si ahí entra el elemento de herencia, pues se forma el tiringo, ¿verdad? Así que la herencia es uno de esos escenarios donde esa reorganización en ocasiones tiende a fallar. Con mucha frecuencia suele pasar. Puede haber hermanos bien unidos inicialmente y eventualmente pelearse como si no hubiera mañana, ¿verdad? Como si nunca hubiesen tenido la conexión que tenían. Y las investigaciones, la ciencia a través del tiempo ha confirmado que esos conflictos por bienes materiales no son un tema aparte del proceso de duelo. Y esto es importante traerlo porque como parte del duelo, estas situaciones pueden darse por la negación, por la relación que yo tenía, por quién cuidó más o no cuidó. Y ya mismo voy a adentrarme un poquito a esos factores que impactan y qué cosas podemos, ¿verdad?, hacer. Dentro de los factores que como familia podemos entender y aprender para poder prevenir que esto ocurra, primero tenemos que hablar de los roles familiares no dichos. Y esta parte es importante porque en toda familia existen esos roles implícitos que nunca se conversan abiertamente, donde, por ejemplo, uno es el que cuida, el otro puede ser el hijo ausente, el otro es el mediador. Y eso no se habla. Pero entonces yo quizás que estoy cerca de mis papás, me toca a mí cuidarlo y mis hermanos dan por sentado que la responsabilidad es solamente mía, cuando es una responsabilidad compartida. Así que esos roles no dichos, cuando fallece esa figura central de la familia, esos roles pierden el punto de referencia y todo el mundo intenta reacomodarse, pero ¿saben qué? Jalando para su lado o con unas expectativas particulares, porque a veces yo fui quien me fajé cuidando, pero entonces yo soy quien me quedo sin nada. Y la abogada ahorita nos abundará un poquito de eso. Así que quien cuidó en ocasiones espera reconocimiento que no lo va a obtener en muchas ocasiones, y quien estuvo lejos espera no ser juzgado y quien medió, pues ya no tiene a quien mediar. Así que hay una reorganización que puede afectar mucho las relaciones entre las personas que quedan. También hay un elemento de apego y heridas de infancia. Dentro de la psicología del apego se explica que los vínculos que formamos de niños con nuestros padres y hermanos dejan una huella que se reactivan en ciertos momentos de estrés, y la muerte pues es uno de esos momentos, ¿verdad? Por eso muchas veces lo que parece una discusión por dinero es en realidad una vieja herida, y empiezo a traer quizás cosas que yo tenía guardado con mi hermano y entonces ahora se complica por el factor herencia.
porque me sentía menos querido, porque era menos visto, porque era menos elegido. Yo he escuchado mucho este era el favorito de mami, este era el favorito de papi, entonces no quiero que se quede con esto. Así que más que la herencia, es una herida que quizás no se atendió y se magnifica, ¿verdad?, con la muerte del familiar. También lo que se conoce como la transmisión transgeneracional, y es que un duelo familiar que no se elabora correctamente no desaparece. El duelo tiene sus procesos, y al igual que el duelo individual, el duelo familiar tiene que pasar por unas etapas, y es importante que si no se trabaja, eso no se transmita de generación en generación. ¿Por qué? Porque un conflicto de herencia mal resuelto hoy puede convertirse en la historia de resentimiento de los que heredan, o sea, literalmente los hijos de los hijos, porque entonces se sigue. Papi no le hablaba a tío por un factor de herencia, entonces yo pues no tengo buena relación contigo, y así sucesivamente, y se van lacerando demasiado lo que son, ¿verdad?, las relaciones, correcto, los apegos familiares. Y también otro de los factores que impacta mucho y afecta el proceso es la capacidad de adaptación familiar. Y yo les diría que la recomendación mayor que yo puedo ofrecer hoy es trabajar dentro de esa posibilidad de adaptarnos familiarmente, porque ese es el factor protector de la familia ante una pérdida. Como familia vamos a tener conflictos, y eso es natural porque dentro de nuestras relaciones, yo lo he dicho en múltiples intervenciones que he hecho, dentro de nuestro vínculo como ser humano con otro ser humano, los conflictos son parte de la vida, es natural. Y la ausencia de conflicto no necesariamente significa que hay una relación cercana. Yo puedo tener conflictos con alguien, igual el cariño, el afecto, estar. Así que es importante que podamos entender primero que podemos tener conflicto, pero ese conflicto no necesariamente tiene que lacerar la relación que tengo. Necesito adaptarme, necesito flexibilizar los roles que estamos asumiendo y sostener un diálogo incluso en medio del desacuerdo. Algo que yo he visto mucho dentro de los procesos de terapia es que evitamos conversaciones que pudieran resultar incómodas. Y es que no hay manera de poder vincularnos con el otro de una manera adecuada si no tenemos esas conversaciones incómodas. Y a veces hablar de herencia, hablar de planificación es un tema incómodo. Porque como dijimos ahorita en las noticias, ¿verdad? Pues quizás hay una disposición de que se haga de una forma y entonces yo fui quien estuve más tiempo cuidando, así que entiendo que soy quien me merezco más y pueden entrar esas dinámicas. Así que es importante que podamos tener una buena comunicación para poder atajar todos los issues que trae lo que viene siendo el momento de heredar. Según diferentes autores, diferentes especialistas, esa capacidad de adaptación familiar no es algo con lo que se nace. Es algo con lo que hay que trabajar. Se puede entrenar y muchas veces se puede trabajar en terapia familiar. Así que para mí es importante que podamos empezar, recomendación número 1, evaluando cuán cómodos nos sentimos nosotros dialogando con mis compañeros, con mis hermanos, con mis familiares. Cuán cómodo me siento yo teniendo conversaciones incómodas y cómo hemos reaccionado ante conversaciones como esa. Yo me he enojado porque me han dicho algo que no me ha gustado al punto que le dejo de hablar a esta persona. Entonces, si eso pasara de esa manera, me tiene que dar a demostrar que hay una herida que quizás yo no he sanado, que no viene necesariamente de ahí. Así que, recomendación número 1, voy a analizar cómo está mi relación con esos seres con los que voy a compartir, ¿verdad? Si mi mamá, mi papá, mi familiar falta, ¿cuáles son esos seres con los que yo tengo que compartir y cómo están mis relaciones? Trabajar lo que es la comunicación asertiva. Y vuelvo y repito, la comunicación asertiva no es que yo le voy a decir a esta persona todo lo que quiera escuchar. Es que me toca a mí entender que puedo validar la necesidad de la otra persona sin imponerla por encima de la mía. ¿Y cómo llegamos entonces a esa negociación? Número 3, entender que el proceso de duelo es individual. Podemos tener un duelo colectivo, familiar, perdimos un familiar. Sin embargo, cada uno va a vivir el duelo de una forma
distinta. Y cuando entra entonces este proceso de herencia, que se haga, como digo yo, con sangre fría, ¿verdad? En el sentido de dejar mi emoción a un lado, lo que yo estoy sintiendo, y mirar cuál es el proceso que tengo que seguir para poder cumplir con los requisitos necesarios para que se dé, ¿verdad?, ese trámite de herencia del cual vamos a estar hablando más adelante. Así que es necesario tener las conversaciones, es necesario revisarnos individualmente, es necesario también revisar cómo están nuestras relaciones familiares y, sobre todas las cosas, considerar que el vínculo no debería romperse por un factor de herencia. Así que, aunque se da muy común, no debería pasar. Las herencias pueden dividir bienes materiales, pero no deberían dividir una familia, un poco lo que les acabo de decir. A veces el mejor legado que una persona deja no está en una propiedad ni en una cuenta bancaria, sino en los valores, el respeto y la capacidad de mantenerse unidos aún en momentos más difíciles. Porque cuidar de nuestra salud emocional también significa aprender a procesar el duelo sin permitir que el dolor, el resentimiento o el dinero definan nuestras relaciones. Y si hoy conectaste con el dolor de una pérdida y la dificultad de sanar relaciones familiares, recuerda que no tienes que hacerlo solo o sola. En Mindset Psychological and Consultant Group en Ponce ofrecen psicoterapia para niños, adolescentes y adultos, terapia de pareja, terapia ocupacional y trabajo social clínico. Para información o citas, llama al 939-835-7257. Mindset Psychological and Consultant Group, cuidando tu mente, honrando tu proceso. Nos vamos a una breve pausa y luego con el segmento en voz alta. Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Donde todas las voces se encuentran. La QX65 llegó a Infinity. Diseño, innovación y presencia imposible de ignorar. Si estabas esperando manejar algo realmente distinto, este es el momento. Conócela hoy en Infinity Ponce Bypass con el mejor servicio y garantía en la categoría. Manéjalo, luego hablamos. ¿Recibiste un mensaje de texto del Hospital Damas para pagar? Asegúrate que sea nuestro número, 1877-568-8686. Completa tu información personal. Verifica si el balance es correcto. Selecciona tu método de pago. Paga fácil a través de nuestro nuevo portal. Pagar nunca fue tan rápido y seguro, sin filas, desde tu celular. En el Hospital Damas, te queremos bien. La QX65 llegó a Infinity. Diseño, innovación y presencia imposible de ignorar. Si estabas esperando manejar algo realmente distinto, este es el momento. Conócela hoy en Infinity Ponce Bypass con el mejor servicio y garantía en la categoría. Manéjalo, luego hablamos. Y regresamos a Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Y oye, nuestro segmento en voz alta va a estar interesante porque esto es como un rain check de un programa que tuvimos sobre la muerte, ¿verdad? No sé si se acuerdan que ustedes, a nuestra querida audiencia, dijimos que íbamos a traerlo, el tema otra vez, porque se nos quedaron muchas cosas que conversar y esto es un tema, exacto, y la realidad es que tenemos muchas dudas, tenemos, ¿verdad? Y la audiencia también, y es un tema que hay que hablarlo, más allá de la muerte. Que de ¿verdad? hecho, Mari, don Euclides Pacheco nos está escuchando y dice que es bien interesante el tema. Así que pues un abrazo y de verdad gracias por siempre ser nuestro fan aquí en WPAB, en su programa Conecta Puerto Rico. Pues como les estaba diciendo, vamos a poner sobre la mesa un tema que tarde o temprano le toca a casi todas las familias puertorriqueñas y que muchos no saben cómo enfrentar: los trámites de herencia. Cuando un ser querido fallece, el dolor es enorme y uno se le olvida todo. Digo, a la mayoría. Claro. Hay otros listines que no. Ajá. Sí, pero cuando además hay propiedades, cuentas, deudas. Nadie las quiere. Pues, exacto, todo el mundo pelea por... pero no...
Y entonces, pues las deudas también están incluidas, gente. Y trámites legales por resolver, la confusión y la angustia pueden convertirse en ¿qué? En otra carga adicional, como también lo estaba diciendo la doctora Marilia Padua. Hablamos de un proceso, ¿verdad?, que en Puerto Rico puede tomar desde varios meses hasta años y a veces te cansa. Claro. Y los chavos se los llevan, perdóname, los abogados. Es que es la verdad. Es la verdad. Hay familias que, ¿verdad?, como dije, llevan décadas sin resolver la herencia, propiedades que no pueden venderse, eso se convierte en estorbos públicos, que eso es un tema muy interesante que también vamos a discutir eventualmente. Y herederos que no conocen sus derechos ni sus obligaciones, y ahí también hay otro detalle, los que son y los que están y los que no están, ¿verdad? La pregunta de hoy es la siguiente: ¿cómo se hace bien una herencia en Puerto Rico y cuáles son los pasos, los documentos, los costos y los errores que debemos evitar a toda costa? Y hoy eso lo vamos a desglosar con nuestra querida abogada, la licenciada Rodríguez Castillo. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenida otra vez. Gracias, y para mí es un placer estar nuevamente con ustedes aquí, contestar todas las preguntas y dudas. Ay, sí, porque tenemos muchas. Muy y bien. vamos a empezar, ¿verdad, licenciada Rodríguez? Lo primero que una familia debe preguntarse cuando ¿verdad?, un ser querido muere es: ¿dejó testamento? Aunque sea incómodo, pero hay que preguntar. En Puerto Rico, la búsqueda oficial se hace a través de ODIN, ¿verdad? Sí, corrígeme si estoy, porque todo es un research que hemos estado haciendo aquí en el programa. La Oficina de Asuntos Notariales del Poder Judicial. Eso es así. Hacemos una solicitud primero a lo que es el Tribunal Supremo, a la Oficina de Inspección de Notaría. Y de ahí lo primero que tenemos que saber es si hay testamento o no hay testamento. Y te digo una cosa, me han tocado casos en el cual la familia dice que sí, que hay testamento, o que no hay testamento. Y cuando la persona dice que no hay testamento, solicitamos esa certificación y adivina qué pasa. Aparece un testamento que fue hecho hace 5 años, 6 años atrás. Así que aunque la persona diga que está segura que no hay testamento, lo primero que hay que hacer es hacer una solicitud de ese documento. Ven acá, y entonces explícanos el proceso rapidito, porque queremos hoy tocar la mayoría de los temas. Cuando tú vas a solicitar eso a la oficina, lo puedes hacer de 2 formas. Lo haces a través de un abogado, el abogado tiene el sistema de SUMAC y nosotros podemos solicitarlo electrónicamente. Y se paga un sellito de $5. O sea que para usted conocer si hay testamento o no hay testamento es un sellito de $5. O si no, se puede acudir directamente a la oficina de San Juan, que es el Tribunal Supremo, Oficina de Inspección de Notaría, y te dan el documento. ¿Qué tienes que llevar? Porque es importante que sepas que lo primero que tienes que llevar es que el certificado de defunción de la persona. Si tú no tienes el certificado de defunción de la persona, no hay forma de que tú puedas solicitar este documento. Entonces, desde que una persona fallece hasta que el registro demográfico te da el certificado de defunción, pueden pasar aproximadamente de 7 a 10 días laborables. O sea que esto no es algo que, mira, ya estoy aquí, han pasado 3 días desde el fallecimiento y quiero hacerlo. No vas a poder hacerlo rapidito, ¿ok? Si tienes el certificado literal o el certificado que te entrega la funeraria, en ocasiones a veces te daban esa ventaja de que lo podías solicitar, pero ahora no. Tienes que tener el certificado de defunción del registro demográfico. Que ya lo saben. Solicitas la acreditativa y ese documento es una acreditativa o una negativa de testamento. ¿Y qué va a pasar? Una vez tú solicitas el documento, te va a salir si hicieron testamento la persona o si no hizo. Si la persona no hizo testamento, viene una negativa de testamento. Si la persona hizo testamento, te va a salir una acreditativa de testamento y ahí es donde va a venir la sorpresa. ¿Sabes por qué va a venir la sorpresa? Porque entonces tú vas a decir, pero ¿cómo va a ser si se supone que no hizo testamento? Pues ahí en esa acreditativa te sale el nombre del notario, te sale la fecha en que se hizo. Y si el notario está fallecido, pues entonces tú tienes que ir al archivo notarial en donde ese notario estaba radicado para que puedas tener una copia de ese documento, de ese testamento. Y si tú no tienes una copia de ese testamento, pues tú no vas a saber cuál es el contenido de ese documento. Se sigue complicando. Anda. ¿Okay? Jacqueline, antes de que le hagan la pregunta, licenciada, me viene a la mente, estas personas que han hecho un testamento a mano, pero ha sido notariado, ¿sigue estando vigente o la ley ahora no lo permite? La ley ahora dice que tiene que ser testamento abierto. Antes existían otras varias clases de testamento, que ese es lo que tú dices, el testamento hológrafo. Sí. Que la persona hacía de puño pero tiene como quiera la parte notarial, no funciona en este momento. No. ¿Qué es un testamento abierto? Tiene que ser un testamento abierto. La persona tiene que ir voluntariamente a donde un abogado notario. Y el abogado notario le hace un testamento abierto. Antes
necesitaba testigos. Así que aquella persona que nos esté escuchando, que quiera realizar un testamento, pero no tenga testigos, porque, ay, mira, yo no quiero que nadie se entere de lo que dice mi testamento. Pues la ley cambió y la ley dice que la persona puede ir sin necesidad de testigos. Ya no tienes que buscar a nadie. Simple y sencillamente tú vas, te orientas con un abogado de tu preferencia y le dices, mira, yo quiero hacer un testamento. Yo quiero que mi testamento diga tal cosa. No necesitas testigos, pero tienes que ir a donde un abogado. Si lo dejas de puño y letra, pues entonces ahí no vas a tener problemas. Lo ideal es que usted se oriente con un abogado. Claro. Definitivamente. Licenciada, en Puerto Rico existe lo que se llama herencia testada, cuando hay testamento, y herencia intestada, cuando no existe. La ley establece un orden de sucesión, primero los hijos, luego los padres, luego el cónyuge, pero la realidad de muchas familias es más compleja. Hijos de distintas relaciones, adoptados, convivientes no casados. ¿Cuál es la diferencia práctica para una familia entre tener o no tener testamento y cuánto más difícil, costoso y conflictivo puede volverse el proceso cuando no hay uno? Ok, vamos con calma. La herencia testada, vamos por parte. Herencia testada es cuando usted fue a donde un abogado e hizo un testamento. Ajá. Eso se llama herencia testada y en el testamento tú vas a disponer de cuáles son tus bienes y qué es lo que se va a distribuir. Ahora en Puerto Rico, 50% para los herederos forzosos, siempre, y 50% para quien usted quiera. ¿Está bien? Eso es la herencia testada. Pero que para que tú tengas un testamento, ¿qué hicimos antes? Solicitamos una acreditativa o una negativa de testamento. O sea, que ya tenemos conocimiento de que hay testamento. Cuando la persona no tiene testamento, es lo que se conoce como la herencia intestada. Intestada quiere decir que no hay testamento y obligatoriamente tenemos que ir al tribunal, o lo podemos hacer en la oficina de un notario, pero yo por lo regular siempre recomiendo ir al tribunal. Vamos entonces al tribunal y le hacemos una petición al tribunal de primera instancia, como bien tú dijiste, y ¿qué hacemos ahí? Le decimos al tribunal, mire, tribunal, esta persona falleció y yo necesito que nombre los herederos. Y ahí entonces, dependiendo de qué personas estén vivas, son los herederos que se van a nombrar. Herencia testada siempre va a ser con testamento. Herencia intestada es porque tenemos que hacer una declaratoria de herederos porque esa persona no hizo testamento. Yo no lo voy a complicar, pero en muchas ocasiones tenemos un testamento y se quedan hijos fuera de ese testamento, o quedan personas fuera de ese testamento. ¿Y qué hay que hacer? Pues mira, nuevamente hay que ir al tribunal y entonces hacer... Eso se conoce como preterición, pero no vamos a tener aquí términos jurídicos, pero sí es lo que se conoce como una preterición. Licenciada, hablando un poquito de la famosa declaratoria de herederos, que eso es algo que suena mucho, hemos visto que esto requiere el certificado de función, actas de nacimiento de los herederos, certificado de matrimonio se aplica y la certificación negativa de ODIN. ¿Quiénes exactamente tienen derecho a aparecer en esa declaratoria y si hay algún límite de tiempo para solicitarla? ¿Y qué ocurre si algún heredero potencial no aparece, que era un poco lo que usted traía, o no se conoce? Yo quiero decir algo en cuanto a lo que indicaste principalmente, que el duelo se mezcla y paraliza el proceso. Sí. Aquí es donde nosotros entonces vemos cómo la no entrega de ciertos documentos de ciertos familiares puede atrasarnos este proceso. Pero la ley dice que nosotros como abogados podemos ir al registro demográfico y si tenemos un heredero que se ha puesto difícil y no nos quiere entregar su certificado de nacimiento o no nos quiere entregar algún documento, la ley faculta a nosotros como abogados ir al registro demográfico y solicitar el documento. Que lo pueden hacer. Yo lo puedo hacer. Que el proceso ya se va acortando. Claro. Yo entrevisto a la persona y le digo, ok, dame todos los certificados. ¿Qué tú necesitas para una declaratoria de herederos para poder entonces entender? Necesitas el certificado de defunción, obviamente, de la persona fallecida. Si la persona falleció casada legalmente, y yo quiero que sepa la audiencia que nos está escuchando, casado legalmente es que usted tiene un certificado de matrimonio. El 10 años de convivencia, 20 años de convivencia no lo convierte usted en esposo o esposa. Porque muchas veces dicen, no, pero si es que yo llevo toda la vida. No. Y antes era 13 años que se consideraba, pero la ley cambió, ¿cierto? No, es que nunca ha sido así. Mira qué interesante. O sea, si usted no firma un papel, usted no está casado legalmente. Mira qué interesante. Así que casado legalmente, necesito certificado de función, necesito el certificado de matrimonio y necesito el certificado de nacimiento de todos los herederos. Pero ahí vamos entonces a los que no tienen casados, derecho. pues no tienen derecho a heredar. No tienen derecho.
Por eso la peluca ahora. Por eso todo el mundo a casarse. Se crea una comunidad de bienes entre ellos que para efectos de división vale, pero para efectos de herencia. Sí, por eso pregunté lo de los 13 años, porque comúnmente se decía que después que usted tuviera 13 años conviviendo con la persona, tenía derecho. Por eso es que viene la pregunta. Tienes que presentar un certificado de matrimonio. Estás repitiendo, ¿verdad? Licenciada, y le pregunto algo rapidito. Había escuchado que actualmente, según la nueva ley, no pueden dejar herederos fuera. ¿Eso es cierto? Nunca se han podido dejar herederos fuera. Si se dejan herederos fuera y se hizo un testamento, ahí entonces lo que hacemos es que vamos al tribunal y sobre esos herederos que se quedaron fuera, pues entonces hacemos una declaratoria. Mira qué bien. Porque no se puede dejar a nadie. Una de las preguntas que más recibimos del público es ¿cuánto tiempo tarda todo esto y cuánto cuesta? Sabemos que el proceso puede ir desde varios meses hasta años en casos más complejos, ¿verdad? Que los honorarios del abogado pueden representar entre el 5 y el 12% del valor total de la sucesión, más aranceles, sellos, publicación de edictos y certificaciones. ¿Qué rango de costos y de tiempo debe anticipar hoy una familia puertorriqueña para tramitar una herencia y cuáles son los factores que más pueden encarecer o demorar el proceso? Ok, te voy a hablar de mi experiencia personal. En cuanto a cuánto te puede tardar a ti sacar una declaratoria de herederos, puede ser tan fácil como en 2-3 meses o tal vez hasta en, no sé, 2 meses, 30 días, dependiendo de si todos los documentos están. Ahora bien, si tenemos herencias o herederos que no quieren entregar, pues ahí se nos puede complicar el asunto. Pero si nosotros tenemos todo hecho, pues mira, no necesariamente tiene que ser el proceso tan fuerte. Entonces, en cuanto a costos, va a depender. Estás hablando de un % y por lo regular, cuando uno va a hacer esto, yo en lo personal lo divido en etapas. Primero tienes que ver si tiene declaratoria y la declaratoria lleva un sello de $78 que tienes que presentar en el tribunal de primera instancia y lleva un costo de radicación o de presentación. Sería irresponsable de mi parte decirte, no, pues eso empieza en 150, eso empieza en 300, porque todo va a depender del abogado. Pero sí te puedo decir que lleva un sello de $78 que tú tienes que presentar. Luego de eso, dependiendo de la cantidad de bienes que tengan, hay abogados que sí, en efecto, cobran un %, pero no necesariamente eso es la norma, porque no hay nada establecido que te diga, no, es que el abogado siempre tiene que cobrar tal %. No es como las escrituras de compraventa, que por lo regular en la ley dispone que el abogado cobra un 1%, un 0.5%, pero en el proceso de herencia, por lo regular, no hay establecido un %. Así que es bien importante que se dejen llevar, que se orienten bien en cuanto a eso. Sí, porque hay mucha desinformación. Sí, claro. Licenciada, ya sabemos quiénes son los herederos, tenemos la declaratoria, ahora viene la parte que más le preocupa al gobierno y a los herederos también, claro. ¿Qué bienes hay, qué deudas hay y qué hay que reportarle a Hacienda? Eso lo vemos ahora. Pero mira, vamos rapidito, porque es que estos temas está demasiado bueno. Está demasiado bueno y la realidad es que nos queda muy poco. Ahora entramos al bloque 2, que es lo que estamos empezando. La planilla, el registro y el CRIM. Licenciada, una vez identificados los herederos, hay que hacer un inventario de todo lo que dejó el causante, ¿verdad? Hay que hacer un inventario siempre. Si la persona no dejó nada, ¿para qué tú vas a hacer las cosas? Pero si la persona, aunque haya dejado un vehículo de motor, tienes que hacer un inventario. Y la recomendación es que lo hagas desde que estás haciendo la declaratoria de heredero. No esperes a que venga la declaratoria, empieza a hacer el inventario desde ya. ¿Y cómo se evalúan los activos? Los activos se evalúan dependiendo, porque ahora hacemos una planilla de causa de relicto y entonces tenemos un valor que es el valor de la propiedad o el valor del vehículo o el dinero que está en el banco y es bien importante que vamos al dinero. Eso se va tabulando. El dinero tiene que ser el que quede al momento del fallecimiento del causante. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Dejan pasar un montón de meses y después de un montón de meses es que vienen a hacer este proceso y ha pasado 20 meses y ¿qué pasó? No queda nada. No, pues la certificación es al momento del fallecimiento del causante, porque eso se pide una certificación en el banco. Ven acá y cuando las deudas superan el valor, si las deudas superan el valor, las nuevas disposiciones del Código Civil establecen que los herederos van a responder solamente con lo que hay en el caudal del causante.
Ok. Antes, ay, Dios mío, hay tanta deuda y pues Sí. entonces renunciaban, pero solamente se responden deudas. Si hay más deudas que beneficios, pues nada, usted no va a heredar nada, porque Ujú. pues las deudas Hay no que se olvidan. cumplir. Hay que cumplir. Primero se pagan las deudas siempre. Para poder nosotros hacer la tabulación, tenemos que hacer una planilla de caudal relicto. Ok. Si a eso es lo que vienes. La planilla de caudal relicto es una planilla que se hace en Hacienda. Y en Hacienda tú le informas todos los bienes. No puedes hacer planilla de caudal relicto si no tienes testamento o si no Ujú. tienes una declaratoria de herederos. Porque en la planilla de caudal relicto te va a pedir certificado de defunción también. Te va a pedir una certificación del CRIM. Si tienes deudas con Hacienda, si tienes deudas con el CRIM, y te va a pedir entonces lo que sería el inventario de los bienes. Y cuando vayamos a poner el valor de los bienes, pues entonces ahí, dependiendo de la fecha del fallecimiento, no voy a entrar técnico ahora, es el valor que se pone. Porque si la persona fallece antes del 2018 es una tabla, y si la persona fallece después del 2018 es entonces otra tabla. Y aquí fue. Sí, sí, sí. Licenciada, le iba a preguntar, una vez se tiene ese relevo de Hacienda, hay que hacer un registro de la propiedad para que la propiedad quede inscrita, y por lo que tenemos conocimiento, ese documento se llama instancia, Eso ¿cierto? es correcto. ¿Cómo funciona ese proceso y qué pasa con propiedades que llevan décadas sin inscribirlas o sin que esa inscripción esté actualizada, que todavía figuran a nombre de bisabuelos o personas que fallecieron hace mucho tiempo? Bien, tenemos el relevo de Hacienda, ya nos llegó. Si hay propiedades inmuebles, ¿qué quiere decir? Esos son casas, propiedades, propiedades. solares. Si hay propiedades inmuebles, tenemos que hacer un proceso que se conoce como instancia. Es un documento en donde ya la casa no va a pasar a nombre de esa persona fallecida, va a pasar a nombre de los herederos. Y ese documento se llama instancia. Eso usted lo hace en el registro de la propiedad. Muchas personas confunden el CRIM con el registro de la propiedad, pero usted tiene que hacer dos cosas aparte. CRIM es una cosa y el registro es otra. Y entonces, una vez tú haces ese proceso de instancia, la propiedad queda a nombre de todos los herederos. Porque si tú no haces ese proceso, ¿qué va a pasar? No vas a poder vender la casa, ni venderla, ni hacer nada con ella, porque está a nombre de unas personas fallecidas que no te van a poder firmar. O sea, que esa es la idea de hacer el Y proceso eso de la incluye instancia. las cuentas de banco también. Las cuentas de banco, si tú vas a ir al banco y vas a solicitar los chavitos, sabes que te van a decir dónde está el relevo de Hacienda. Si tú no tienes el relevo de Hacienda, no te van a dar ni un centavo. Así que tienes que tener No el se relevo ponga de Hacienda. creativo. Igual forma, los vehículos de motor. Tienes un vehículo de motor que ya no tiene malvete. El causante no está, no va a poder sacar el malvete, pues te van a pedir también el relevo de Hacienda. O sea que tienes tres cosas paralizadas por no haber hecho el proceso a tiempo. El debido proceso. Sí, bastante Exactamente. complejo. Ya tenemos los trámites formales claros, ahora vamos a lo que genera más conflictos familiares y más consultas legales, vender la propiedad heredada, lidiar con herederos que no cooperan y los errores que cuestan caros. Ese es nuestro bloque final. Sí, es la parte más, y lo que tenemos son como 5 minutos. Sí. Vamos a darle rápido. Vamos a darle Corriendo. rápido. ¿Qué otros requisitos pueden exigir los bancos cuando hay un comprador con hipoteca? ¿Y cuáles son los problemas más comunes que bloquean o retrasan una venta? Que más o menos los estaba explicando. Número 1, que no hayas hecho la declaratoria de herederos ni el relevo y que no hayas hecho la instancia. Por eso es que las cosas tienes que hacerlas con tiempo, porque si llega el proceso de compraventa, ¿cuánto te va a dar el banco? 45 días, 60 días y todavía tú no has hecho eso. Yo tengo relevos de Hacienda que se tardan 3 y 4 meses en llegar. Wow. Entonces la venta se te paraliza por completo. O sea que es bien importante que una vez la persona fallece, haga el proceso y no Claro. espere entonces a eso. ¿Y qué pasa, licenciada, cuando uno o varios herederos no quieren cooperar, no quieren firmar, no quieren vender, no se comunican? El Código Civil establece que nadie puede ser obligado a permanecer en una comunidad de bienes indefinidamente y que cualquier heredero puede acudir al tribunal a solicitar una división de comunidad que puede resultar en una venta forzosa por orden judicial. ¿Cómo funciona ese proceso? Yo puedo enviar una carta extrajudicial a un heredero que no quiere cooperar. No me contestó, tengo que ir al tribunal. No puedo perder el tiempo. Yo tengo que ir al tribunal porque el código dice que yo no puedo estar obligado a quedarme en un proceso de indivisión. Así que si la persona no quiere cooperar, lamentablemente alguien tiene que acudir al tribunal porque si no, no vamos a poder resolver el asunto. Así que comenzamos en el tribunal un proceso de división y liquidación de una herencia. Licenciada, cuénteme un poquito cuáles son los errores más frecuentes y más costosos que usted ve en su práctica y cómo salimos de eso. Los errores más frecuentes es no querer cooperar con la entrega de documentos, definitivamente. Es uno de los más frecuentes, aunque sí tiene solución,
Pero fíjese que muchas veces necesitamos fechas de nacimiento, fechas de defunción, nombres. Y si nosotros no tenemos eso, tenemos que pedir órdenes al tribunal. Así que uno de los errores más frecuentes es no entregar documentos. Definitivamente que sí, definitivamente que sí. O otra de las cosas también que pasa es que no se tenga constancia de cuáles son los bienes totales. Cuando no sabemos cuáles son los bienes totales, que nos tenemos que poner a adivinar el proceso, eso sí que es un problema también. Wow. Y entonces, rapidito, ¿cuál es el primer paso concreto que debe dar una persona actualmente que está pasando por ese proceso? ¿Y cuál sería su mensaje? Lo primordial. Lo primordial es que consulte con cualquier abogado de su preferencia, porque cada caso es individual y cada caso se atiende de forma individual. Hacemos un inventario y cada caso es individual. Es que consulte con un abogado, definitivamente. Licenciada, antes de finalizar, porque otra vez vamos a tener que tener una tercera parte. Me tienen corriendo aquí, hablando corriendo. Antes de finalizar, comparta con nuestra audiencia dónde pueden comunicarse con usted. Pues mira, 787-430-7290. Mi oficina está ubicada en el condominio San Vicente, en la calle Concordia, en Ponce. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Licenciada. Gracias. Hoy, en el segmento En Voz Alta, aprendimos que una herencia no es solo un trámite legal, es la última responsabilidad que tenemos con quienes amamos y ya no están. Es honrar su memoria poniendo en orden lo que dejaron y es proteger el futuro de las generaciones que vienen. La pregunta sigue en el aire. ¿Cuántas familias en Puerto Rico tienen hoy una herencia sin resolver? Muchísimas, ¿verdad? ¿Cuántas propiedades están atrapadas en un limbo legal? Y lo estamos viendo, que son los estorbos públicos. La mayoría de ellos, ¿verdad? Porque nadie se atrevió a dar el primer paso. Que quede claro. Hacer la herencia bien, hacerla a tiempo y con orientación legal profesional. No es un gasto. Más gastan si lo siguen dejando, ¿verdad? Sí. Es una inversión. Es paz mental para toda la familia. Escuche bien. Y comenzar con una consulta con un abogado notario puede marcar la diferencia entre meses de trámite o décadas de conflicto. Gracias a nuestra invitada, la licenciada Isaura Rodríguez Castillo, del Despacho Legal PR, por su tiempo, su conocimiento y su compromiso con nuestra comunidad. Y gracias a todos ustedes por levantar sus voces con nosotras hoy en Conecta Puerto Rico. Y así llegamos al final de otra tarde conectando al país. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y por ser parte de esta comunidad que crece, comenta y participa todos los días. Y si deseas reconectar con alguno de nuestros segmentos o entrevistas, pueden escucharnos en Spotify y a través de nuestra página www.conectaprradio.com. A nombre de todo el equipo, Anet Rodríguez, Jacqueline del Toro, María Eugenia Ginés, Alana Pagán, Marilia Padua y esta servidora Marisaida Morales, gracias por dejarnos entrar a tu hogar, a tu carro y a tu tarde. Este miércoles regresamos con el Click Viral, Tecnoboom y Dímelo Mari. Así que ya lo sabes, agenda la cita y conéctate con nosotras por WPAB 550 AM, Eco 93.1 FM y en todas nuestras plataformas digitales. No faltes, que tu voz siempre tiene un lugar aquí en Conecta Puerto Rico, donde todas las voces se encuentran. Buenas tardes. Buenas tardes.